Muy buenas tardes, queridos amigos televidentes, bienvenidos a Bitácora Industrial. Antes de nuestra acostumbrada agenda, quisiera hacer un comentario en torno a un frenazo adicional del aparato productivo en estos días. Desde abril, este clima de protesta ha venido impactando negativamente el sector industrial en general, la economía en general. Pero particularmente el sector industrial se ha resentido adicionalmente al retroceso que ya traía. Los economistas al principio de 2017 estaban estimando un retroceso entre 6 y 9%. Algunas agencias internacionales llegaron incluso a decir que el retroceso de nuestra economía en relación con el PIB iba a ser este año de hasta el 10%, pero moderadamente entre 6 y 9%. Adicionalmente a ese retroceso previsto desde enero de este año, pues este clima de protesta ha intensificado ese retroceso. Hay cifras variables entre unos economistas, algunas agencias internacionales. El sector industrial es muy sensible a este tipo de clima violento. Por una parte porque incluso si reciben materia prima y las plantas pueden producir, luego se dificulta la distribución. No es fácil circular los camiones que distribuyen, por ejemplo, alimentos en estos días, pero también están teniendo dificultades para el suministro de materias primas desde los muelles. Si esto venía ya siendo problemático, pues ahora se agravó. Se está intensificando también el desabastecimiento en algunos rubros. Y ahora, en medio de este clima, el Fondo Monetario Internacional está estimando que al cierre de 2017, adicional al retroceso que ya habían previsto en enero, el país perdería 25.000 millones de dólares de su Producto Interno Bruto. Esto es pues sumamente negativo para la economía del país, porque aparte de lo que se deja de producir, tenemos que importar. Si estos 25.000 millones de dólares menos, pues el país contara con ellos, pudiéramos pagar las importaciones. De manera que es un doble efecto negativo. Por una parte lo que dejamos de producir y por otra parte lo que tenemos que importar. Bien, ahora sí, vamos entonces a ver nuestra agenda de hoy. Allí tenemos precios de commodities, petróleo, un especial sobre maíz e innovación tecnológica. Vamos entonces a nuestro primer segmento de precios. En la lista semanal que vamos a ver a continuación hay algunos cambios. Unos pues negativos como siempre, otros positivos, pero recuerden que los cambios a nivel de los commodities no son muy apreciables. Cuando esto ocurre, pues hay alarma. Allí tenemos entonces nuestra lista semanal. Estamos hablando, subió un poco el precio del aluminio, subió también el oro, se recuperó un poco. No en forma muy apreciable, como les acabo de decir, las variaciones de los commodities y en los mercados internacionales no son muy apreciables. Donde sí tenemos un cambio que vale la pena señalar es en lo que se refiere al trigo. Nosotros somos importadores netos de trigo porque la producción del país es casi marginal, 1.500, 1.200 toneladas. Aunque por cierto, este año están haciendo un esfuerzo por subirla. Pero de todas maneras, sobre un consumo superior al 1.000.000 de toneladas, pues la producción nacional es prácticamente que insignificante. El trigo bajó 21 dólares. Como estamos comprando trigo en Rusia, trigo panadero, porque todas las importaciones de Rusia son de trigo panadero, probablemente pues estos 21 dólares se mantengan. Esto es producto de que está terminando la cosecha, va a entrar el invierno, ya se está recogiendo la cosecha de trigo en casi todos los países del hemisferio norte, y esto por supuesto pues ha provocado que el precio del trigo pierda 21 dólares. El maíz, nosotros somos importadores netos de maíz, más de 2 millones de toneladas, entonces el maíz bajó 10 dólares. Esto es una buena noticia también porque anualmente estamos entre 17, 19 mil millones de dólares de importaciones, y cada vez que los precios de los commodities bajan, pues nosotros ganamos
como se dice. Los demás precios en la lista semanal están más o menos en lo que deberían estar de la semana anterior, no ha habido mucha variación. Allí puse el precio de las caraotas, porque estamos importando caraotas chinas, ¿no? Tenemos la tonelada de caraota ahorita en $980. El precio de la caraota no debería ser el kilo, no debería estar en los niveles que está, 7.000, 8.000 bolívares un kilo. Incluso en algunos sitios pues está más caro. Parte de la caraota que estamos importando vienen de Argentina. El precio de la caraota argentina, los argentinos no comen caraota negra, por ejemplo. No son muy comedores de caraotas negras, sin embargo, la producen y la exportan. La caraota argentina está más o menos en ese rango, aunque está pues, unos 10, 12 dólares por encima. Las caraotas chinas, estos commodities, se refieren básicamente a lo que produce China, lo que produce Turquía, lo que produce la India, lo que produce Vietnam. Los asiáticos no son muy productores de caraotas, muy consumidores, pero China sí. China está consumiendo bastante grano. Ellos se orientan más hacia los garbanzos y hacia las lentejas. En Europa, por cierto, nosotros somos más comedores de caraota, pero en Europa la lenteja es casi que un plato nacional en todos los países. De manera que estos son los precios de la lista semanal. Vamos a ver la lista mensual. En la lista mensual vamos a tener allí algunos precios interesantes, ¿no? El hierro, allí lo ven que bajó un poco, bajó más, aunque la mayoría de las agencias internacionales fijan el precio del hierro mensual. Sin embargo, pues algunas agencias marcan la tendencia semanal y en este caso el hierro volvió a bajar. Allí perdió 6 dólares, 5 dólares y pico, ahora bajó 5 dólares más. Los precios del acero chino subieron un poquito. Allí está en 306, pero no en 396, pero no varió mucho. Sin embargo, de acuerdo con lo que están diciendo algunas agencias, el acero chino subió un poco. Yo me imagino que esto tiene que ver también con el hecho de las protestas que hicieron México, Canadá y Estados Unidos por el dumping del acero chino que está inundando el continente, sobre todo hacia el sur. El acero de Europa también bajó un poquito, estaba en 576, ahí lo tienen en 576, ahorita está en 560. Y el que se mantiene estable es el acero norteamericano en 673, aunque está aumentando el consumo de acero en Estados Unidos. Algunos dicen que por la política de Trump ha subido un poco, está subiendo el consumo, lo cual probablemente haga subir un poco el precio del acero norteamericano, que es el que sirve de referencia para el acero nuestro. Nosotros deberíamos estar exportando aluminio en este momento. Tenemos todas las condiciones para hacerlo. Benalún está mejorando su producción y ojalá pudiéramos ir a exportar. Bien, vamos a nuestra primera pausa del canal y enseguida volvemos con Bitácora Industrial. Continuamos en Bitácora Industrial. En materia petrolera tenemos algunos hechos interesantes. Los inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos tuvieron un descenso la semana pasada. Como consecuencia de ese descenso, los precios mejoraron algo y siguieron mejorando en esta semana. Eso ha determinado que desde este lunes hasta ayer por lo menos los precios estaban recuperando. Patti capturó esta mañana temprano los precios y realmente pues tienen una cierta recuperación. No es que sea mucho, no es que sea mucho, pero bueno, pero algo se ha recuperado. El West Texas, vamos a ver la tabla de Petronet, la primera tabla. Allí vamos a tener en esa tabla, allí tenemos. Allí pueden ver una recuperación de 34 centavos del West Texas. El West Texas es el que marca el precio en Estados Unidos y Colombia. Allí está en 4.707, subió 34 centavos. Pero lo importante
en este caso, es que hay una tendencia, como lo pueden ver en la gráfica, una tendencia, por lo menos si no a subir mucho, a no bajar. Después voy a hablarles del tema. En el caso del Brent, allí lo podemos seguir viendo en la tabla, ganó $32 también, más o menos el mismo ascenso. Está en 49.54. El mundo petrolero está esperando que el Brent llegue a $50. Esto es lo que los iraníes y casi todos los países del Golfo Pérsico consideran un buen precio, $50. Y con relación al Brent hay que decir que este marcador se está convirtiendo en la referencia mundial, ya no es la OPEP, ya no es West Texas, es Brent. No es que sea mucho, porque el Brent es el producto de los yacimientos del Mar del Norte, pero por circunstancias que vale la pena que analicemos en algún programa especial, el Brent, el crudo del Mar del Norte, es el que se está convirtiendo en una referencia mundial para muchos países árabes, para Asia y para Europa. Por eso hay que hacerle seguimiento a lo que está pasando con el Brent. Cuando el Brent llegue a $50, algunos países árabes consideran que están bien, pero eso no es bueno para nosotros, porque hay una diferencia entre el Brent y el crudo de la OPEP, el barril de la OPEP, y hay una diferencia entre el barril de la OPEP y el barril venezolano. Entonces, a nosotros no nos sirve mucho que haya una diferencia. Fíjense bien, allí tienen el barril de la OPEP. El barril de la OPEP está en 47.48. Fíjense cómo hay una diferencia entre el Brent, que está en 49, y el OPEP, que está en 47. Pero más abajo está Venezuela, en 41. Esto para nosotros significa que que nosotros al Brent tenemos que quitarle, allí tienen el crudo de Venezuela 41.77. Fíjense la distancia, ahí está en 42, entre lo que es el Brent, lo que es la OPEP y lo que es Venezuela. Esto se lo explico por lo siguiente. Si el Brent se queda en 50, el barril de la OPEP va a estar en 40 y pico, 42, 43, y el barril de Venezuela va a estar bajo 40. Y como sabemos, 40 es el tope mínimo para el presupuesto de este año. Ahora, la tendencia de los mercados. La mayoría de los analistas dicen que por ahora no va a subir mucho el petróleo. Vamos a ver, BNP Paribas, que es un analista internacional, había calculado que el precio del Brent estaría este año en promedio en $60 y acaba de bajar el promedio a 51, le quitó $9 a la proyección. Barclays, que es un banco mundial, también tiene analistas petroleros, había estimado el barril del Brent en 55 y acaba de bajarlo a 52, le quitó $3. Paribas quitó 9 y Barclays quitó 3. Goldman Sachs le quitó $5. Esto significa que los analistas internacionales están previendo que el aumento no va a dar mucho más. Y todos coinciden en que la reducción de producción, el recorte de la OPEP, ya cumplió su cometido. Pero vamos entonces a la proyección de lo que resta del año. No son buenas. No son buenas. Brasil ya incrementó la producción en 100.000 barriles. Ya superó los 100.000 barriles de incremento. Colombia metió 50.000 barriles más. Canadá está incrementando su producción. Y algunos socios de la OPEP, como Libia, Irak, Nigeria, y amigos de la OPEP, están incrementando su producción. La OPEP reconoció ahorita que subió su producción en junio y sus exportaciones. Y el ministro de Petróleo ruso, Alexander Novak, sigue diciendo que está incómodo con el hecho de que mientras a Rusia le piden que siga rebajando, la OPEP sigue subiendo. No hay indicio de que la OPEP quiera convocar una reunión que la previó en la última asamblea para noviembre, pero noviembre se ve muy lejos. Estamos apenas a mediados de julio, pasando el meridiano de julio. Y una reunión en noviembre significaría que para ese momento ya el precio del barril debe haber bajado. Hay problemas internos en la OPEP. Además, Libia subió su producción, lo hizo Irán y lo hizo Irak. Y están comprometidos. Irán no, pero los demás sí,
a un recorte de producción. El problema que se está planteando es que muchos países de la OPEP tienen dificultades financieras, como las tenemos nosotros, como las tiene Ecuador. Y para estos países, un nuevo recorte adicional al que ya tienen sería desastroso para sus economías. Ahora, ¿cómo se hace? Nosotros no podemos estar tranquilos con un barril de petróleo alrededor de $40, porque no nos alcanza para el presupuesto. Pero si la OPEP no toma medidas, esto se va a complicar. Y encima, como diría coloquialmente la gente, la tapa del frasco es que Estados Unidos está aumentando su producción y está prometiendo que antes del final del año va a meter 500 000 de barriles más. El señor Trump se quedó tranquilo con su amenaza de vender la mitad de sus reservas estratégicas. Pero si Estados Unidos sigue aportando crudo a su consumo, todo lo que Estados Unidos aumente lo deja de importar. Y todo lo que deje de importar Estados Unidos va a saturar el mercado con la sobreproducción. Algunos expertos, sobre todo de Estados Unidos y Londres, dicen que en este momento sobran 750 000 barriles todavía, más lo que meta Estados Unidos adicionalmente. Y no podemos obligar a Estados Unidos al recorte, ni siquiera, mucho menos obligarlo, invitarlo. Estados Unidos no va a participar en un recorte de producción. Estados Unidos lo que le conviene es que el crudo no suba mucho, pero que tampoco baje. Y en esa estrategia, pues ellos tienen plena libertad para aumentar su producción como lo están haciendo. El panorama no es positivo para los próximos 6 meses en materia petrolera. Vamos a una nueva pausa y retornamos a Bitácora Industrial. Continuamos en Bitácora Industrial. Bueno, hemos querido hacer un especial del maíz. Se trata del alimento más importante en la dieta del venezolano. Esto no es nuevo. Nosotros siempre hemos sido consumidores de maíz desde la colonia. Pero siendo el alimento más importante en la dieta del venezolano, nosotros deberíamos tener una política de producción acorde con esa característica de ser el alimento más importante. Es decir, si es lo que más consumimos, debería ser lo que más producimos. Lamentablemente, y por circunstancias pues que todo el mundo conoce, no somos los principales productores de maíz y la mayor cantidad de maíz que consumimos viene del exterior. Para decirlo en términos claros, de cada 5 arepas que nos comemos, 3 son hechos con maíz importado. Vamos a ver primero que nada un micro para empezar a contextualizar lo que es el maíz en la historia de la humanidad. Maíz, planta herbácea americana de la familia de las gramíneas. Efectivamente es una gramínea con espigas y frutos harinosos como otros cereales como el trigo y el arroz. Y los investigadores ya no tienen duda de que efectivamente se originó en el continente americano. Específicamente en el Valle de Tehuacán, en Puebla, fueron encontradas las muestras más antiguas de maíz cultivado. Una gran variedad de especies que datan de más de 7000 años. Junto con el frijol y la calabaza, fue el cultivo característico de las ulteriores culturas mesoamericanas. Uno de los rasgos más característicos del maíz es el grado de domesticación al que ha sido sometido desde tiempos antiguos. Las variedades de maíz que comemos no pueden prescindir de la mano de los agricultores, porque el maíz cultivado no puede propagar sus semillas. Los granos se quedan apretadamente envueltos en la vaina. Además, una buena mazorca, milenariamente, ha sido el fruto de habilidades y de técnicas tradicionales que no solo significan la siembra, la cosecha y el almacenamiento, sino también la obtención de una semilla mejorada.
Bien, esto es para iniciar nuestro análisis de lo que es el maíz. Efectivamente el maíz pues, es de origen azteca, del mexicano. Pero en este momento muchos países en el planeta son grandes productores de maíz. Una de las características, una de las cosas que hay que decir es que el maíz no solo sirve de alimento para los humanos. Nosotros comemos maíz en el momento en que estamos comiendo carne también. Consumimos maíz porque ese animal es alimentado también con alimentos concentrados provenientes del maíz y de otros cereales, sorgo, soya, etc. El maíz se ha extendido al mundo. En Asia son grandes productores de maíz. La Unión Soviética fue un gran productor de maíz y ahora Rusia, como la India, Tailandia, Vietnam, todos esos países son grandes productores de maíz. Y muchos de esos países tienen dificultades por el cambio climático. Es decir, tienen 4 estaciones, no pueden cultivar todo el año. Nosotros tenemos una sola estación. Y ustedes ven como, por ejemplo, Rusia es un gran productor de maíz, Canadá, que tiene 6 meses de invierno. Tenemos suelos, tenemos agua, tenemos recursos humanos, pero tenemos un problema con la semilla. Todos estos países, que los que he mencionado, y vamos a ver más adelante el ranking, todavía no, vamos a ver el ranking mundial de productores, todos estos países han desarrollado semillas. Un grano por ejemplo, del maíz canadiense, a veces equivale a 4 granos del maíz cultivado en Venezuela. Me estoy refiriendo a un grano de maíz, que llega a pesar hasta 3 y 4 veces lo que pesa un grano de maíz venezolano. Claro, para aumentar la producción en Venezuela nosotros tendríamos que tener una excelente semilla, pero semilla incluso desarrollada genéticamente, con ingeniería genética en grandes laboratorios. La producción por hectárea en otros países es brutalmente superior a la nuestra, que va en retroceso. Llegamos a tener 4.500. Los productores de la Paragua tienen también récord de 7.000 kilos por hectárea, 7 toneladas. Pero el promedio nacional está en 2 y pico, no llega ni siquiera a 3. Vamos a ver ahora la tabla de la producción mundial de maíz para que vean dónde estamos. Allí tienen. Esta es la primera parte de la tabla. Estamos hablando de 357 millones de toneladas. China, 215 millones de toneladas. Y vamos bajando hasta la India, tiene 25 millones de toneladas. Nosotros, ya la vamos a ver en la segunda parte de la tabla, vamos a ubicarnos. Allí tienen Rusia. Díganme ustedes, Rusia que tiene esos inviernos tan crudos, 16 millones, Canadá 14, Sudáfrica 12, Indonesia 11 millones y Venezuela 900.000. Esta es la estimación de la cosecha de este año, en el puesto 49. Y quiero decirles, además, que algunos de los países que ustedes están viendo en pantalla en estas tablas no son grandes consumidores de maíz. No son grandes consumidores de maíz los seres humanos. Utilizan el maíz para alimentar el ganado, los animales. Por eso ustedes pueden ver en Sudáfrica, por ejemplo, 12 millones y medio de toneladas. Canadá, 14 millones de toneladas. Los canadienses no comen arepa, pero utilizan el maíz para alimentar el ganado. Y en el maíz el forraje también sirve, el forraje me refiero a la hoja, también sirve para molerlo y ensilarlo. Nosotros no utilizamos esa práctica todavía. Nosotros en Venezuela utilizamos la mazorca. Algunos ganaderos ensilan, porque cultivan el maíz, lo cortan completo cuando está verde el follaje, y lo ensilan, mueven incluso la mazorca, y es un alimento extraordinario para el ganado. Pero en Venezuela nosotros lo que utilizamos básicamente es la mazorca, porque aquí se deja que la mata se seque. Como están viendo, ahí están viendo la máquina, la cosechadora. Esa máquina tiene que procesar el maíz ya seco. Ya la mazorca está seca y entonces por un lado entra la máquina y por otro lado sale el chorro de maíz. Es decir, el follaje en Venezuela no se aprovecha. Y es un alimento muy rico para los animales. Sin embargo,
pues no se utiliza. Vamos a ver los precios del maíz, vamos a ver la tabla, porque allí vamos a apreciar, allí la tenemos, bajó $10, ya lo hemos visto en la lista semanal, de 174 a 154. Estamos pagando $154 productos de la exportación petrolera para traer maíz que pudiera ser perfectamente cultivado en Venezuela. Es una lástima. $154 que se van por cada tonelada de maíz, cuando nuestro país debería ser un campeón mundial en producción de maíz. Ya volvemos. Continuamos en Bitácora. Bueno, despidiendo el negro anterior, vimos el precio, ¿no? $154 cada tonelada de maíz. Si tuviésemos que importar 1 millón de toneladas, pues la cuenta sería muy sencilla, $154 millones por cada millón de toneladas. Nosotros somos, por supuesto, grandes consumidores de maíz, pero también tuvimos años en que fuimos muy buenos productores. Aquí en el estado Bolívar, en La Paragua, los maiceros de La Paragua han tenido años récord de 80.000 toneladas, 90.000 toneladas. Portuguesa, Guárico, Cogede, Yaracuy, son grandes productores. Monaga también produce maíz. Pero desde el año 89, 90, que tuvimos buenos, hasta incluso el 2008, tuvimos buenas cosechas, la producción ha venido bajando. Los cultivadores de maíz se quejan de la semilla, porque si usted planta una semilla genéticamente mejorada, usted va a tener, con el mismo esfuerzo, con el mismo trozo de tierra, con la misma cantidad de agua, una mazorca mayor y una mayor producción. La clave de toda la producción maicera de Venezuela es, aparte de las condiciones que tenemos, que son excelentes, la semilla. Durante muchos años Venezuela estuvo importando semillas. Sin embargo, en un cambio de la política gubernamental, se decidió entonces suspender la importación de semillas para trabajar con semilla nacional. Esa semilla nacional, pues obviamente no da el mismo rendimiento que la semilla importada, y la producción bajó. Aparte del efecto negativo que produjo la estatización de Agroisleña, que ahora es Agropatria, y por supuesto la falta de repuesto, la falta de maquinarias, etcétera, etcétera. Y estamos viendo el esfuerzo que hacen nuestros productores para mejorar la producción de maíz. Pero, repito, si no tenemos una excelente semilla, no podemos tener una excelente cosecha. Vamos a ver ahora la tabla en la que vamos a visualizar de forma gráfica la producción y el consumo de maíz. Ahí tenemos maíz blanco. La cosecha del año pasado, 400.000 toneladas. El consumo, 1.600.000 toneladas. Maíz amarillo, la cosecha, 1 millón de toneladas. Consumo de maíz amarillo el año pasado, 2,5 millones de toneladas. Están viendo allí el desfase, tanto en maíz blanco como maíz amarillo. Repito, el maíz blanco para nosotros es arepa. El maíz amarillo es alimento para los animales. En el caso del maíz blanco, nos faltaron 1.200.000 toneladas. Y en el caso del maíz amarillo, nos faltó 2,5 millones de toneladas. Eso que falta es importación. Vamos a ver la tabla global ahora para que aprecien exactamente. Ahí está. Allí la tenemos. Blanco y amarillo. La cosecha, 1.400.000, y nos comimos 4.100.000 toneladas. Ergo, tuvimos que importar 2.700.000 toneladas. Saquen la cuenta. A 140 y pico de dólares cada tonelada de maíz, allí tenemos. Esto no debería ocurrir en un país que debería ser cerealero por excelencia. Guárico, Portuguesa,
Turén, esas zonas que son tan ricas en el mundo. La zona de Turén está considerada como la huerta de Murcia en Europa. Murcia es el granero de Europa. Y nosotros, pues deberíamos estar. Allí tenemos maíz con riego, ¿no? Pero la mayoría del maíz que se cultiva en Venezuela no es con riego. Se cultiva con las condiciones climáticas, con las lluvias. Y esto que están viendo, pues, fíjense, allí, aún con riego, el promedio del país es de 3,5 millones. Por eso hemos querido hacer este especial, porque el maíz para nosotros es importantísimo. No se justifica que 1 kilo de harina de maíz precocida, cuyo precio regular está en 700, 800 bolívares, lo están vendiendo en 8,000 bolívares. Pero voy a decir algo más. El productor de maíz venezolano recibe 700 bolívares por kilo. Y vaya usted a la calle a comprar 1 kilo de maíz pilado para que vea cómo le están cobrando 6 y 7,000 bolívares. Esto también hay que decirlo. 700 bolívares cobra el productor por el maíz ya desgranado. ¿Cómo llega un kilo de maíz de 700 a 8,000, a 7,000 bolívares, 6,000 bolívares? El maíz, además, desde el punto de vista nutritivo, es importante para la dieta del venezolano. Por eso hemos preparado este micro, para que vean exactamente el valor nutritivo del maíz del que estamos hablando. El uso principal del maíz es alimentario. Puede cocinarse entero, desgranado, como ingrediente de ensaladas, sopas y otras comidas. La harina de maíz, polenta, puede cocinarse sola, o emplearse como ingrediente de otras recetas. El aceite de maíz, es uno de los aceites más utilizados para freír alimentos. En Latinoamérica, los productos a base de masa de maíz reemplazan al pan de trigo. El maíz es un cereal que no contiene gluten y es muy nutritivo, además de ser un alimento sencillo y fácil de digerir. Descubre todas las ventajas que tienes al consumir maíz. Productos hechos de maíz. Existen una cantidad inmensa de alimentos hechos a base de maíz, algunos de ellos son las tortillas, las arepas, hallacas, hallaquitas, pan de maíz, bollos, la cachapa, choclo, locros, sopa de cuchuco o elote, tamales, cotufa, además de los productos manufacturados a base de grano de maíz como el cornflakes y las azucaritas. Pero el más famoso de todos los alimentos y mundialmente conocidos son las palomitas de maíz. Productos hechos de hoja de maíz. Las hojas secas del maíz son empleadas como fibra para tejidos, de los cuales se hacen canastas, sombreros, bolsas y tapetes. También los artesanos producen flores artificiales, coronas, muñecos con las hojas de maíz pintadas a mano. Las mismas hojas secas se utilizan como papel para fumar. Las mazorcas desgranadas de maíz, se usan con fines decorativos y para crear artesanías. La hoja del maíz también se usa como envoltorio para elaborar tamales. Biocombustible. Es utilizado como biocombustible, ya que a partir los restos de alcohol anhidro que mezclado con gasolina, se emplea como carburante. Por otra parte, el maíz posee un biocarburante derivado del bioetanol caracterizado por mezclarse fácilmente con la gasolina, se le agrega a esta para aumentar el índice de octano, así las sales orgánicas de plomo son impedidas. Cuando la ceína o proteína del maíz es combinada con algún plastificante y esta se encuentra en las condiciones adecuadas, pueden hacerse polímeros como películas fotográficas y gomas de mascar. Bueno, algunos de ustedes habrán quedado sorprendidos por la variedad de usos que tiene el maíz, incluso hasta para producir combustible. Nosotros en Venezuela usamos el maíz exclusivamente para producir aceite y alimentos. Harina de maíz precocido, alimentos concentrados para animales. Pero el maíz tiene una cantidad de usos. El follaje incluso, el forraje, las hojas secas, pueden servir para producir esta cantidad de cestas. Incluso se hace fibra para tela. Todo eso, nosotros nunca en Venezuela hemos visto el maíz, salvo como un alimento, y solamente utilizamos las mazorcas. Ahora, nosotros estamos consumiendo en este momento, aparte del maíz, 1,5 millones de toneladas de trigo. Nosotros no deberíamos ser tan consumidores de trigo. Nosotros competimos en el consumo de trigo con muchos países. Nosotros deberíamos ser consumidores y productores de maíz en grandes cantidades. Que la cultura nos hizo consumidores de trigo.
Aquí en algunos estratos sociales se consume más pan que arepa. Y eso nos obliga entonces a esta gran importación de millones de toneladas de maíz y además millones de toneladas de trigo, teniendo todas las condiciones para ser uno de los principales países productores en el mundo. Ya volvemos. Continuamos en Bitácora Industrial. Bueno, este segmento de innovación tecnológica es uno de los más simpáticos y uno de los que más le agradan a muchos televidentes. Dicen la distracción al final de Bitácora. Después que tratamos temas económicos, pues siempre innovación tecnológica. En esta oportunidad vamos a hablar de trenes, pero trenes de tecnología avanzada. El adelanto tecnológico más importante en materia de túneles y trenes es el que pasa bajo el Canal de la Mancha, no solamente bajo el agua, en el subsuelo marino, a 17 metros, está un túnel, en realidad son 3 túneles, 2 en ambos sentidos, y un tercer túnel más pequeño que es de servicio y ventilación. Vamos a presentarles hoy un micro sobre el Eurotúnel, el que pasa bajo el Canal de la Mancha, allá entre Francia y Gran Bretaña. Vamos a ver primero este micro. El Eurotúnel es una proeza de ingeniería civil, porque para unir el Reino Unido y Francia recorre más de 37 kilómetros bajo el mar, llegando a una profundidad de 75 metros bajo el agua. En total, mide 50 kilómetros y medio. La excavación del túnel comenzó a finales de 1987 desde el lado británico y al año siguiente desde Francia. 11 tuneladoras gigantes avanzaron 76 metros al día. El 1 de diciembre de 1990, sus caminos se juntaron por primera vez. Aunque en realidad el Eurotúnel cuenta con 3 túneles, 2 para los trenes, uno en cada sentido, y un tercer túnel de servicio, más estrecho, conectado con ambos y que permite acceder a los equipos técnicos y provee la ventilación. Los diferentes vehículos, camiones, coches o motos son transportados en lanzaderas con vagones especiales. Actualmente hay 25 de estas lanzaderas, que pasan revisión cada 44 días o 30.000 kilómetros. El mantenimiento y la seguridad siguen siendo un desafío 20 años después para esta aventura industrial, en la que participaron 13.000 ingenieros técnicos y obreros. Además, en octubre de 2012, año de los Juegos Olímpicos de Londres, el Eurotúnel celebró su pasajero número 300 millones. Bien, esta es una obra, por cierto que la cifra de trabajadores del Eurotúnel de 13.000 es comparable con lo que los venezolanos que trabajaron en Guri, más o menos 13.000. Pero hay gente que todavía prefiere cruzar el Canal de la Mancha en ferry, es lo pintoresco, o en todo caso hace un trayecto, por ejemplo, si usted está en Francia, en París, se monta en el tren y se baja en Londres, pero luego va de Londres a Dover y entonces cruza pues, en el ferry, porque también hay gente que desde el punto de vista turístico de entretenimiento les gusta ver el Canal de la Mancha y cruzar allí por donde hubo el desembarco de Normandía, etcétera. Se imaginará pues episodios de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces hace un trayecto en tren y luego se regresa. Estamos hablando de 90 euros, y unos 100 euros, dependiendo de la clase, el vehículo que utilice. Usted puede también montarse en un autobús en Gran Bretaña, no se baja del autobús, el autobús se mete en el tren, usted se queda dentro del autobús y el autobús va parado, pero el tren lo lleva y después sale allá en Francia. Esto es una cuestión que pues, mucha gente todavía pues, no quiere porque no le da, como dicen los muchachos, no le da nota meterse a 75 metros bajo la superficie del mar y a 17 metros bajo el fondo marino. Esto es uno de los avances tecnológicos en materia de transporte público y le gana a cualquier proyecto de ingeniería en el mundo moderno. Está considerada una de las maravillas del mundo tecnológico moderno. Pero vamos a ver ahora los chinos, el tren bala chino. Esto también es una innovación tecnológica. Vamos a ver el próximo micro.
Amigos, estoy en el tren más rápido del mundo que está en China, en Shanghái. Se llama Magnet porque funciona a través de una levitación magnética. Y aunque el AVE en España llega a los 310 kilómetros, que no está mal, es el cuarto más rápido del mundo, este llega hasta los 430. Y funciona así. El maglev funciona de la siguiente manera. En vez de utilizar vías de tren convencionales, utiliza unos raíles y crea un campo magnético entre estos raíles. Entonces va flotando. No hay ningún tipo de rozamiento y por eso puede alcanzar unas velocidades más altas. El maglev te lleva desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad y aunque el mismo recorrido lo puedes hacer en metro por menos de €1, tardas 1 hora en hacerlo. Con el maglev vale 10 veces más, pero solo tardas 7 minutos 20. Amigos, vamos a 200 km por hora y como podéis comprobar no se escucha nada, ya que como va flotando no hay ningún tipo de fricción. 250. Ya vamos como el AVE, ya vamos igual que el AVE. Más de 350 kilómetros por hora y subiendo. Amigos, 400 kilómetros hora y voy un poco con miedo, la verdad. Hemos salido a las 3:02 y ya vamos a 430. En menos de 4 minutos ha alcanzado la velocidad máxima. Como conclusión diré que la experiencia es muy buena. Si tienes prisa, seguro cógelo porque llegas muy rápido. Bien, queríamos que vieran esto. No es cualquier cosita montarse en un aparato, en un cajón metálico que se desplaza a 430 kilómetros por hora. Quiero decirles que la velocidad de aterrizaje de los jets de 280 es inferior a la velocidad que ve este tren. Hay helicópteros que no llegan a 430 kilómetros por hora. Hay avionetas que no llegan a 430 kilómetros por hora. Esto que vieron, este tren, puede llegar de Pekín, de Beijing a Shanghái en 3 horas y media. Y no estamos hablando de cualquier trencito, no, ahora vamos a ver las comodidades. Allí pueden ver un mesonero uniformado atendiendo a los pasajeros en el vagón. Tiene bar, tiene comedor y este es business class, la clase de negocio. Usted puede, tiene wifi, usted puede perfectamente utilizar el trayecto de 3 horas y media entre Beijing y Shanghái para ir trabajando. Tiene conexión directa, no solamente se trata de poder utilizar wifi, usted puede hacer llamadas telefónicas y puede ir trabajando, de manera que estamos hablando de adelantos tecnológicos acorde con la era moderna. Bien, hemos llegado entonces al final del programa por el día de hoy. Vamos a desearles a todos que pasen un feliz fin de semana, cuídense mucho, las cosas no están fáciles en la calle, pero bueno, mucho cuidado, disfruten de todas maneras el fin de semana y los invito entonces para el próximo viernes.